La escuela donde nadie escucha el último timbre. La lluvia caía con una fuerza inusual sobre el pequeño pueblo de San Jerónimo. Las calles estaban vacías y el viento hacía crujir las ramas de los árboles como si alguien las retorciera desde la oscuridad. En la cima de una colina, rodeada por un bosque de pinos negros, se alzaba un edificio enorme que llevaba más de 30 años abandonado. Era la antigua Escuela Santa Lucía. Nadie hablaba de ella durante el día. Y cuando alguien pronunciaba su nombre por la noche, siempre lo hacía en voz baja, como si tuviera miedo de que algo pudiera escucharlo. Los ancianos del pueblo repetían la misma advertencia desde hacía décadas. Nunca entren después de que suene el último timbre. Pero nadie explicaba por qué. Muchos pensaban que solo era una leyenda inventada para asustar a los niños. Sin embargo, había algo imposible de ignorar. Cada 17 de noviembre, exactamente a las 12 de la noche, el viejo campanario de la escuela sonaba una sola vez. Y la escuela llevaba décadas sin electricidad. Daniel era un creador de contenido especializado en explorar lugares abandonados. Con 27 años, había recorrido hospitales, fábricas, iglesias y mansiones donde supuestamente ocurrían fenómenos paranormales. Nunca había encontrado pruebas de fantasmas. Hasta ahora. Cuando escuchó hablar de la Escuela Santa Lucía, sintió curiosidad. Las historias eran demasiado extrañas para ignorarlas. Decían que algunos vecinos habían visto luces encendidas en las aulas. Otros aseguraban haber escuchado voces infantiles cantando durante la madrugada. Un guardabosques desapareció cerca del edificio en 1998. Nunca encontraron su cuerpo. Daniel decidió investigar. No iría solo. Invitó a 4 amigos. Sofía, fotógrafa profesional. Marcos, experto en equipos de grabación. Valeria, estudiante de historia. Y Tomás, quien aceptó únicamente porque quería demostrar que todo era una mentira. Llegaron al pueblo poco antes del anochecer. La primera persona con la que hablaron fue el dueño del único restaurante abierto. Cuando escuchó el nombre de la escuela, dejó caer una taza al suelo. El sonido del vidrio rompiéndose hizo que todo se sobresaltara. El hombre tardó varios segundos en responder. ¿Van a subir esta noche? Daniel sonrió. Solo queremos grabar unas horas. El anciano negó lentamente con la cabeza. Si escuchan un timbre, corran. No miren atrás. No respondan si alguien dice su nombre. Y, pase lo que pase, no entren al aula 13. Ninguno de los 5 respondió. Había algo en la mirada del anciano que no parecía actuación. Parecía auténtico terror. A las 10:30 comenzaron el ascenso hacia la colina. La carretera estaba destruida. Los árboles ocultaban casi toda la luz de la luna. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío. Demasiado frío. Los teléfonos dejaron de tener señal. Las brújulas comenzaron a girar sin control. Tomás soltó una risa nerviosa. Debe haber mucho hierro bajo tierra. Valeria no respondió. Había visto algo entre los árboles. Una figura. Parecía un niño. Vestía un uniforme escolar antiguo. Pero cuando iluminó con la linterna, ya no había nadie. La verja principal apareció entre la niebla. Oxidada. Cubierta de enredaderas. Sobre el arco todavía podía leerse una inscripción casi borrada. Escuela Santa Lucía. Fundada en 1958. Empujaron la puerta. El chirrido metálico resonó por todo el bosque. Y entonces ocurrió algo imposible. Desde algún lugar del edificio, sonó un timbre. Un único timbrazo. Largo. Grave. Metálico. Todos se quedaron inmóviles. Marcos revisó la hora. 23:17. ¿Escucharon eso? Nadie respondió. Porque todos lo habían escuchado. Daniel levantó la cámara. Esto acaba de ponerse interesante. Cruzaron la entrada. Sin saber que acababan de dar el primer paso hacia un lugar del que muy pocos habían conseguido salir con vida. El vestíbulo estaba cubierto de polvo. Los pupitres apilados formaban sombras extrañas.
Las paredes conservaban dibujos infantiles descoloridos. En uno de ellos aparecía una maestra sonriendo frente a una clase. Pero alguien había arañado todos los rostros de los niños. Solo quedaba intacta la sonrisa de la profesora. Sofía tomó una fotografía. Al revisar la pantalla, sintió que la sangre se le helaba. Detrás de ellos aparecía una niña. No estaba allí cuando hizo la foto. Llevaba un uniforme gris. Tenía el cabello completamente mojado. Y sonreía mirando directamente a la cámara. Cuando Sofía giró lentamente la cabeza, el pasillo estaba vacío. Solo se escuchaba el eco de unas pisadas. Lentas. Como si alguien caminara descalzo sobre el piso del segundo nivel. Todos levantaron la vista al mismo tiempo. El edificio acababa de darles la bienvenida. Almohadilla asterisco la escuela donde nadie escucha el último timbre. Almohadilla asterisco parte 2. Las pisadas cesaron de golpe. El silencio que quedó fue aún más aterrador que cualquier ruido. Daniel apuntó la cámara hacia la escalera principal mientras el haz de la linterna recorría lentamente los escalones cubiertos de polvo. No había nadie. Sin embargo, una nueva huella apareció frente a ellos, como si unos pies invisibles acabaran de apoyarse sobre el suelo. Después apareció otra. Y otra más. Las huellas avanzaban hacia el aula 13. Esto no puede estar pasando, susurró Sofía. Tomás intentó convencerse de que existía una explicación lógica, pero su voz ya no sonaba segura. Debe ser humedad o algún efecto del polvo. Nadie le creyó. Cuando llegaron al segundo piso, encontraron un largo pasillo iluminado únicamente por los relámpagos que entraban por las ventanas rotas. Todas las puertas estaban abiertas, excepto una. En la madera ennegrecida podía leerse un número pintado con tinta roja. Asterisco 13. Justo entonces volvió a sonar el timbre. Esta vez mucho más cerca. Las luces de las cámaras comenzaron a parpadear. Las baterías, completamente cargadas unos minutos antes, descendieron al 10%. Valeria respiró hondo y recordó las palabras del anciano. Nos dijo que nunca entráramos aquí. Daniel miró la puerta. Si nos vamos ahora, nadie creerá lo que vimos. Empujó lentamente el picaporte. La puerta se abrió con un crujido interminable. El aula estaba impecable. No había polvo. Los pupitres estaban perfectamente alineados. La pizarra parecía recién limpiada. Y 12 estudiantes permanecían sentados, inmóviles, con la cabeza inclinada. Ninguno se movía. Ninguno respiraba. La profesora permanecía de espaldas escribiendo con una tiza. Sin girarse, habló con una voz tranquila. Llegan tarde. Todos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. La mujer dejó la tiza sobre el escritorio. Entonces comenzó a girar lentamente. No tenía rostro. Solo una piel lisa donde deberían estar sus ojos, nariz y boca. Los 12 alumnos levantaron la cabeza al mismo tiempo. Sus ojos eran completamente negros. En ese instante, todas las sillas se deslizaron hacia atrás produciendo un ruido ensordecedor. Daniel gritó. ¡Corran! Los 5 salieron del aula mientras la puerta se cerraba violentamente detrás de ellos. El pasillo ya no era el mismo. Ahora parecía mucho más largo. Las ventanas habían desaparecido. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles escritos con sangre seca. En todo se repetía la misma frase. No faltes al último examen. Marcos tropezó. Cuando Sofía intentó ayudarlo, una pequeña mano surgió desde debajo del suelo y sujetó su tobillo. Otra mano apareció. Y otra. Decenas de manos infantiles intentaban arrastrarlo hacia la oscuridad. Entre todos lograron liberarlo, pero al mirar su pierna descubrieron pequeñas marcas de dedos impresas sobre la piel. Continuaron corriendo hasta llegar al gimnasio. Las puertas se cerraron de golpe. El viejo reloj marcaba exactamente las 12 de la noche. Entonces sonó el último timbre. Las canastas desaparecieron. Las paredes comenzaron a transformarse. El gimnasio volvió a verse como décadas atrás. Cientos de estudiantes ocupaban el lugar. Todos llevaban uniforme.
Todos permanecían inmóviles. Hasta que uno de ellos señaló directamente a Daniel. En un segundo, todos hicieron lo mismo. Cientos de brazos. Cientos de dedos. Cientos de ojos negros. Y una sola frase pronunciada al mismo tiempo. Quédate con nosotros. El suelo empezó a hundirse. Bajo las tablas apareció un enorme sótano repleto de pupitres antiguos y cuadernos abiertos. Valeria encontró un libro de registros. En la última página había una fotografía de la clase de 1989. Reconoció inmediatamente a los 12 alumnos del aula 13. Pero lo que más la aterró fue ver a la profesora. Sí tenía rostro. Y era idéntico al de la niña que Sofía había fotografiado al entrar. De pronto comprendió la verdad. Aquellos niños nunca habían salido de la escuela. No eran fantasmas. Eran recuerdos atrapados. La verdadera entidad era la escuela misma. Se alimentaba de quienes entraban después del último timbre. Las puertas comenzaron a abrirse una tras otra. Una voz infantil resonó por todo el edificio. Necesitamos un reemplazo. Las sombras avanzaron desde todos los pasillos. Daniel tomó la cámara. Si alguien encuentra esta grabación, no venga jamás. Corrieron hacia la salida principal. La puerta estaba a pocos metros. Cuando estaban a punto de alcanzarla, Tomás se detuvo. Escuchó la voz de su madre llamándolo desde un aula. Sabía que era imposible. Su madre había muerto hacía años. Pero aquella voz sonaba completamente real. Hijo, ayúdame. Sin escuchar a los demás, abrió la puerta. Un grito desgarrador sacudió toda la escuela. La puerta volvió a cerrarse. Tomás nunca salió. Los demás no tuvieron tiempo para buscarlo. La escuela comenzó a derrumbarse. Saltaron por una ventana del primer piso y rodaron por la colina bajo la lluvia. Cuando finalmente llegaron a la carretera, el timbre dejó de sonar. Al mirar atrás, la escuela Santa Lucía había desaparecido. Solo quedaban árboles. Ni un solo ladrillo. Ni una sola pared. Como si jamás hubiera existido. Días después, Daniel revisó las grabaciones. La mayor parte del material estaba dañado. Sin embargo, los últimos segundos seguían intactos. En ellos aparecían Daniel, Sofía, Marcos y Valeria corriendo hacia la salida. Pero también podía verse algo detrás de ellos. Tomás. Caminaba lentamente. Sonreía. Vestía un antiguo uniforme escolar. Y cuando levantó la cabeza hacia la cámara, sus ojos eran completamente negros. La grabación terminó con un último sonido. Asterisco din. Don. Desde entonces, cada 17 de noviembre, exactamente a la medianoche, una nueva grabación aparece de forma anónima en Internet. Todas muestran los pasillos de la escuela Santa Lucía. Todas terminan igual. Con un estudiante más sentado en el aula 13. Y si alguien observa esas grabaciones hasta el final, la noche siguiente escucha un timbre frente a la puerta de su casa. Dicen que, cuando eso ocurre, ya no importa cuánto corras. Porque la escuela siempre encuentra a sus nuevos alumnos.